Bien, hermanos, vamos a iniciar la sesión número 3 de nuestro estudio Los unos a los otros. Lo vamos a hacer orando. Le invito a que incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, vamos ante tu presencia agradecidos, Dios amado, por esta nueva oportunidad que nos da de estar conectados una vez más para presentarnos, Señor, ante tu palabra, para ser instruidos, para ser redarguidos, corregidos, y así ir perfeccionándonos para poder completar, poder hacer todas las buenas obras que tú has dispuesto antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en él. Háblanos en esta noche, confronta nuestra vida, nuestro corazón, y también anímanos a la luz del Evangelio para no caer, Señor, en negaciones ni en una mala posición, sino que con ánimo, al culminar la clase, Señor, ir con toda esa pasión y ese deseo poder transformar nuestra vida para glorificar tu nombre. Te agradecemos por este tiempo, guarda cada uno de mis hermanos que va a escuchar el día de hoy y que sea de mucha bendición para su vida la enseñanza de esta noche. Te agradecemos, Padre Santo, todo esto a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuamos entonces, los unos a los otros, edificándonos en Cristo, sesión 3. La semana pasada estuvimos viendo, de alguna manera, los 4 primeros mandatos de nuestro listado de 20 que vamos a revisar, de estos mandatos los unos a los otros. Hoy día vamos a continuar revisando cada uno de estos mandatos para ir viendo, siendo confrontados como orábamos recién, y a raíz de esa confrontación ir transformando nuestra vida. Digamos, el conocimiento que vamos adquiriendo no solamente tiene que quedar a nivel intelectual de nuestra mente, sino que tiene que bajar a nuestro corazón y transformar nuestra forma de vivir. Pero antes de ir a los siguientes mandatos los unos a los otros que vamos a revisar, quiero, a modo de introducción, hacer una meditación respecto justamente de lo importante que es el tema los unos a los otros. De cierta manera, creo que ustedes lo han comprendido en la manera que ya hemos ido avanzando en las lecciones o en las sesiones que hemos tenido, pero quiero ir un poquitito más allá y establecer una necesidad a la luz de las escrituras propiamente tal. Y hay un pasaje que quiero que analicemos el día de hoy para iniciar, que es este que les estoy mostrando aquí. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Y dice este pasaje: antes exhórtense los unos a los otros cada día. Ahí está el mandato. Exhórtense los unos a los otros. Ya esto es uno de los mandatos que ya hemos revisado, pero quiero hacer una mención especial con respecto a lo general del mandato a la luz de este pasaje. Entonces dice: antes exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Muy interesante lo que dice este pasaje. Y es lo que quiero que analicemos de manera introductoria el día de hoy. Entonces, la pregunta que vamos a tratar de responder a la luz de este pasaje es: ¿qué tan necesario es cumplir los mandatos los unos a los otros? Porque nos podríamos preguntar. De alguna manera hemos ido respondiendo a esta pregunta. Pero ¿qué nos dice Hebreos 3, capítulo 3? Lo primero es que hay una comprensión profunda de lo que es el pecado, su engaño y su peligro. Y eso lo vemos si nosotros leemos el versículo 12 del versículo anterior al que hemos leído. Lo vamos a leer enseguida. Dice: mirad, hermanos, el versículo 12, Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreo aquí está manifestando una realidad profunda de lo terrible del pecado, de su engaño, del peligro que es propiamente tal. Hay una comprensión profunda, y eso es algo que nosotros tenemos que ir profundizando día a día
es nuestra comprensión del pecado. ¿Cuál es la visión de Dios del pecado? No solamente la visión general de que obviamente a Dios no le gusta que pequemos porque Dios es santo, eso es verdad, es algo que dice la Escritura, pero tenemos que ir más allá, tenemos que profundizar y de cierta manera nuestro plan de lectura que estamos llevando y avanzando a través de los escritos del Antiguo Testamento nos va mostrando la realidad de lo airado, de las consecuencias que trae el pecado. Algunos fueron consumidos por fuego, por presentar una alabanza que Dios no estaba demandando. Y cuánto más Dios ha hecho. La expulsión de Adán, aunque fue una expresión de amor, pero fue en consecuencia del pecado que cometió Adán. Entonces, frente a los ojos de Dios, el pecado es terrible. Y eso es algo esencial para comprender lo que dice Hebreos 3:13. ¿Cuál es la solución a este problema del pecado? Y cierta manera lo que comenta aquí el versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. Cada uno de nosotros está con la posibilidad de apartarse de Dios a través del engaño y del poder del pecado. Todos estamos sujetos a esa realidad. Pero ¿cuál es la solución que aquí ofrece este pasaje? Primero, la preocupación mutua. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, como mírense mutuamente, obsérvense entre ustedes, que no haya un corazón malo, o ayuden a observarse. Como yo he dicho en otras ocasiones, yo no tengo ojos en la espalda para saber qué está pasando justamente en mi espalda. Necesito a alguien que me mire y me diga, oye, tu espalda está, no sé, tiene una infección en la piel, tienes la espalda chueca. Necesito que alguien me lo diga. Yo no me doy cuenta porque no tengo ojos en la espalda. Entonces tiene que venir alguien externo y decirme, oye, tú tienes un problema en la espalda. En la vida espiritual es lo mismo. Yo no tengo toda la visión espiritual para evaluarme. Además de los puntos que siempre hemos comentado de que es engañoso es el corazón. Por lo tanto, la evaluación, la preocupación mutua, una preocupación obviamente basada en el amor, es necesaria como primera parte de la solución. La segunda parte está justamente en el versículo 13. Y de ahí lo necesario de cumplir este mandato, porque es a través del mandato de los unos a los otros que dice claramente el pasaje. Antes de que lleguen a tener un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes que eso ocurra, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy. ¿Con qué propósito? Para que ninguno de vosotros se endurezca el corazón por el pecado, para que llegue a una condición peor. Pero ¿cuál es el camino para librarnos entre nosotros de no caer en un corazón malo y en un corazón, digamos, en una condición peor de endurecimiento por el pecado? Es la preocupación mutua, la preocupación los unos por los otros y la exhortación los unos a los otros. Entonces el resultado es obviamente que no se va a endurecer el corazón, como les mencionaba. Aquí radica, hermanos, lo importante de los mandatos. Aquí puntualmente habla de la exhortación, pero cada uno de los mandatos, los unos a los otros, lo podríamos poner en este contexto. Para que no haya pecado en tu vida, exhórtense, ámense, sopórtense, etcétera, etcétera. Para que no haya pecado en su corazón, para que no se endurezca su vida, para que sigan madurando, para que se sigan edificando, que finalmente es el propósito donde están inmersos estos mandatos a la luz de los tres grandes propósitos de la iglesia. ¿Qué tan necesario es cumplir los mandatos los unos a los otros? Es fundamental en la vida de iglesia que los mandatos los unos a los otros sean cumplidos por cada uno de los miembros de la iglesia. Así que ojalá, queridos hermanos, que podamos ir avanzando en la comprensión y no solamente en la comprensión, sino que en la accionar de estos mandatos en nuestra vida.
como iglesia me refiero. Bueno, esto fue introductorio. Ahora vamos. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de hoy? Hoy día vamos a ver los 4 siguientes. ¿Cuáles son esos 4? Preocuparse los unos por los otros, servirse los unos a los otros, soportar los unos las cargas de los otros y ser pacientes unos con otros. Estos van a ser los 4 mandatos los unos a los otros que vamos a revisar en esta noche. Vamos con el primero. Primero, número 5, obviamente no es el primero porque ya vimos los 4, ya por eso vamos en el número 5. Y este mandato solamente tiene un pasaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Hay algunos pasajes, queridos hermanos, que yo se los voy a ir leyendo en la nueva versión, Nueva Biblia de las Américas, que es una muy buena versión, muy similar a la Reina Valera del 60, que es la que habitualmente ocupamos, pero obviamente tiene un lenguaje mucho más actual, mucho más moderno, pero sin perder lo esencial que tiene la traducción de la Reina Valera, que es lo literal, ¿ya? Por eso es la que he estado utilizando últimamente y un poco para que podamos ir revisando y conociendo otras versiones que son útiles para nuestra vida, ¿ya? Y le animo a usted, si quiere adquirirla o si quiere leer el plan de lectura, en eso también está disponible ahí en la aplicación del celular con la que estamos leyendo. Así que le animo también a examinar esa versión. Bueno, luego de ese paréntesis informativo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 25. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, este pasaje es muy profundo, muy rico en lo teológico del trato que tiene que haber entre nosotros. Cuando hablábamos del tema de los mandatos los unos a los otros, hablamos que de alguna manera también esto no solamente nos indicaba de cómo edificarnos los unos a los otros, sino que también eran como las reglas de relación que teníamos que tener nosotros entre hermanos. Y aquí hay algo que es fundamental y que obviamente es un poquitito más amplio del preocuparse. ¿Por qué Pablo aquí a los Corintios le está diciendo preocúpense los unos por los otros? Veamos un poquitito el contexto. El contexto nos dice, si revisamos nosotros los versículos anteriores, por ejemplo del 21, vamos a leer estos versículos hasta llegar al 25 para comprender el contexto. Dice, ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. A lo mejor un poquitito complejo de entender, pero vamos a ir avanzando. Lo primero que dice aquí, ¿cuál es el contexto próximo aquí de estos versículos anteriores que hemos leído? Ninguna parte del cuerpo puede prescindir de otra. Ninguna parte del cuerpo le puede decir, ojo, a ti no te necesito, páncreas no te necesito, hígado, ¿sabes qué? Muchas gracias, siga participando. No hay ninguna parte del cuerpo que nosotros podamos decir, no te necesito. Todas son necesarias. Y si eso nosotros lo llevamos al ámbito espiritual, no hay ninguno de los miembros del cuerpo de Cristo al quien nosotros le podamos decir, no te necesito. Es eso lo que está mencionando aquí Pablo. No podemos en esta analogía
Nosotros no dejamos una mano en la casa porque voy a ir a, no sé, voy a salir a regar y ocupo una sola mano, así que la otra que descanse. No, tenemos que, la ocupamos porque para enrollar la manguera, por ejemplo, siguiendo la analogía del riego, o si vamos a cocinar necesitamos las dos manos y obviamente los pies para poder estar sostenidos y poder cocinar y movernos dentro de la cocina. En lo espiritual también, queridos hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. No podemos prescindir de nadie, absolutamente de nadie. Aunque sea el más pequeño, es necesario. ¿Qué es lo que nos continúa diciendo este pasaje? Dios crea una armonía, un equilibrio perfecto en el cuerpo para que la honra sea común. Dice el versículo 24, muy bien digo, 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero el Dios ordenó el cuerpo para que, dando más abundante honor al que le faltaba. ¿Qué es lo que quiere decir? Dios ordenó el cuerpo físico para que todas las partes del cuerpo reciban el mismo honor. El cuerpo espiritual. En lo físico, las partes más indignas, las más débiles, son las que se tratan con mayor cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras partes íntimas. Una tela más suave, que no genere roce, para que no duela, que no apriete, de algodón, para que no transpire. Todo un cuidado. Pero el resto del cuerpo da lo mismo. Y de alguna manera todos de repente tenemos una ropa que de cierta manera es como la regalona y que se cae a pedazos. Mi esposa de repente me dice, hoy te pusiste la polera nueva, una polera que llega a estar transparente pero que es tan cómoda. Pero las partes más débiles siempre están bien vestidas. Entonces, de alguna manera lo que aquí está diciendo es, Dios ordenó el cuerpo espiritual, el cuerpo de Cristo, para que haya un equilibrio, para que aquellos que tienen menos dones, por decirlo así, los que tienen menos capacidades, los que vienen llegando, los nuevos, los neófitos, reciban el mismo honor, para que el tema del honor sea equilibrado. Y de esa manera no hayan desavenencias. Es el propósito de este equilibrio que establece Dios en el cuerpo espiritual, para que al que le falte honra, Dios lo suple. Y el que tiene mucha, se equilibra. Entonces nadie le puede decir a otro, a ti no te necesito, porque ese más débil también tiene honra, también es necesario. Y esto lo establece Dios con el propósito, 25, para que no haya desaveniencia, no hayan disensiones. Y esta razón, hermanos, es la que establece la base, el fundamento para que nos preocupemos los unos por los otros. Si lo pusiésemos en este contexto, si vamos al médico o nosotros notamos cierta dificultad en nuestro sistema digestivo, por ejemplo, mucho dolor, vamos al médico y el médico nos dice, tienes un problema en el hígado y está afectando tu sistema digestivo y eso también está afectando tu sangre. El hígado es un potente purificador de la sangre, es el órgano que se encarga de ello. Si eso nos dice el médico, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos preocupamos en nuestro intelecto, pero el resto de las partes del cuerpo también se preocupan, empiezan a liberar hormonas y por eso los exámenes salen alterados. Y hay todo un acomodo para tratar de estabilizar la función de aquel órgano que está
dañado y no está pudiendo cumplir su función. Y hay una preocupación, nosotros nos preocupamos, tomamos los medicamentos, quizás dieta, etcétera, etcétera. En el ámbito espiritual esto es igual. Si hay un hermano que está pasando dificultad, tenemos que preocuparnos. Si hay un hermano que de repente hoy lleva algunas sesiones del estudio que no se ha conectado, ¿qué es lo que sucederá con el hermano? Preocupación. ¿Y qué es lo que quiere decir Pablo aquí cuando dice, para que no haya desaveniencia, no haya divisiones, sino que, ¿cuál es el propósito? No haya divisiones, pero en respuesta, no en respuesta, sino que en reemplazo de divisiones, lo que tiene que haber es unión. Tiene que haber preocupación los unos por los otros. Eso es lo que dice aquí el texto, para que no haya desaveniencia, sino que los unos se preocupen por los otros. Para eso estableció Dios una honra común entre los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando Pablo aquí dice no se preocupen, es del griego merimnosi, que quiere decir estar inquieto, interesado, afligido por el otro. Y se nos completa la idea con el versículo 26. De manera, como resultado, que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Y no hay divisiones, porque sufrimos con los que sufren, y si he honrado a alguno, la gloria es para el Señor, y nos gozamos con ese que recibe honra. Y no hay divisiones, como aquí justamente en los Corintios, en algún pasaje donde dice, que yo soy de Cefa, yo soy de Apolos. Pablo les tiene que tirar la oreja y decirle, aquí no hay nadie que es de nadie. Nosotros solamente somos obreros del que dé el crecimiento de Dios, y a Él le debemos todo. Obviamente estoy parafraseando lo que escribió Pablo. Entonces, hermanos, frente a esta realidad de que Dios establece un orden, un equilibrio en el cuerpo de Cristo, nosotros, frente a esa realidad, esa verdad bíblica, nosotros tenemos que preocuparnos, estar inquietos, interesados por el otro cuando está pasando necesidad. Oye, el hermano no se conectó hoy día, le habrá pasado algo, el pastor no dijo nada, que algún hermano iba a faltar, le habrá sucedido algo. Esa es la actitud que nosotros debemos desarrollar. Preocuparse los unos por los otros. Vamos al siguiente. Número 6. Servirse los unos a los otros. Dos pasajes. Gálatas, antes de la carta a los Efesios está Gálatas, capítulo 5, versículo 13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dejamos una marca aquí en Gálatas 5:13 y nos vamos a Primera de Pedro 4, un pasaje complementario para ver qué es lo que nos quiere enseñar Dios a través de este mandato. Primera de Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dos pasajes. Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir. Gálatas 5:13 dice, servíos los unos a los otros. Esa palabra servíos es la palabra doulouete, de esa palabra en griego que no la voy a repetir, que significa servir o trabajar para, y tiene un sentido de esclavo. De hecho, la raíz doule viene de doulos, que es esclavo. Entonces tiene esa connotación, ese sentido. Si lo leyéramos con esa interpretación o con ese sentido quizás bien estricto, diría este pasaje,
Gálatas 5:13. Fuiste llamados solamente, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sean esclavos por amor los unos a los otros. Sírvanse como esclavos los unos a los otros. Ahora, la connotación de esclavo obviamente no es la que nosotros tenemos de esclavos. Los esclavos en esa época, eh, como lo estudiamos ahí en la carta a los Efesios, tiene una connotación completamente distinta. ¿Ya? Y le invito a revisar esa enseñanza ahí del capítulo 5 de Efesios, donde se habla de los amos y los esclavos o los siervos, ¿ya? De cómo en esa relación glorificar a Dios. Entonces, el servicio los unos a los otros tiene esa característica, un servicio, un trabajar para, como si el otro fuese mi dueño. Y ahí nos empieza a nosotros a corroer un poquitito la carne y decir, pero ¿cómo yo voy a servir al otro? Yo no soy esclavo de nadie. Pero somos parte de un solo cuerpo. La mano no se enroncha porque tiene que rascar el otro brazo. Los pies no se levantan o despiertan un día en la mañana y dicen, no, ya me cansé de soportar todo el cuerpo. Sirven, sirven al Señor, sirven al cuerpo. Así nosotros, hermanos. Hay una sola cabeza. Aquí nadie se arranca con los tarros, por decirlo así. Hay una sola cabeza. Y ese es Cristo. Todos los demás somos cuerpo. Y nos debemos servicio los unos para los otros. 1 Pedro 4:10 dice, hablando de los dones, ministrelo a los otros. Esa palabra ministrelo es la palabra diaconountes, que quiere decir ayudar o atender las necesidades. Tiene la raíz de ahí de como de diácono, ya que obviamente también tiene que ver con el servicio. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos quiere decir estos dos pasajes a la luz del mandato de servirse los unos a los otros? Nosotros estamos llamados como hijos de Dios, como parte de un cuerpo y que debemos de edificarnos los unos a los otros. Estamos llamados a cubrir las necesidades de los demás y no la satisfacción egoísta personal de cada uno de nosotros. Esto va muy de la mano con el preocuparse los unos por los otros. ¿Está bien el hermano? ¿Estará mal? ¿Estará pasando una necesidad? Paramos la oreja, el hermano hizo un comentario un poco extraño, a lo mejor está pasando una parte, una batalla espiritual muy fuerte, lo voy a llamar, necesita oración, voy a orar contigo, etcétera, etcétera. Servirnos. Eso no quiere decir, hermanos, que yo diga, hermanos, Dios me manda a servirte, así que no te preocupes, yo te voy a ir a cocinar todos los días. No se trata de eso. Se trata obviamente de un servicio espiritual. Ahora, eso no quiere decir que un día no le pueda ir a cocinar al hermano o a la hermana. Si es necesario, si está enfermo y necesita que alguien le vaya a cocinar, ¿por qué no lo voy a hacer? Es parte del servicio. Pero estamos llamados, debemos comprenderlo, estamos llamados a cubrir las necesidades y mucho más las necesidades espirituales, sin descuidar también las materiales, por supuesto. Entonces, nosotros debemos tener en mente, queridos hermanos, siempre debemos de tener como objetivo buscar el beneficio de los demás miembros, no solamente el nuestro, sino que el de todos, el de todos. Como dice el dicho, hoy día por mí, mañana por ti, y hoy día será por mí, mañana por los demás. Siempre buscando el beneficio, siempre buscando la dicha, la gloria, digamos, la felicidad, el gozo de los otros. Y ejemplo de esto, hermanos, tenemos a nuestro propio Señor Jesucristo, que nos vino a servir. Efesios 2 es tan poderoso el mensaje que nos deja ahí, obviamente hablando quizás en otro contexto, pero nos sirve para comprender esto. Filipenses 2 dijo que Jesucristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se negó y se hizo hombre, se hizo siervo semejante a nosotros para servirnos y un servicio tal que lo llevó a la muerte y no cualquier muerte, una muerte de cruz. Él nos sirvió a nosotros, siendo el Hijo de Dios. Y nosotros muchas veces que fuimos levantados de entre los muertos,
no teniendo ni una posibilidad de acercarnos a Dios, nos creemos más que el mismo Jesucristo que vino siendo Dios y teniendo vida eterna, vida de la misma vida de Dios, vino a entregar su vida física como un sacrificio para servirnos. Y nosotros nos ponemos por sobre ese ejemplo y no servimos. No, hermanos, nosotros debemos de servirnos los unos a los otros, buscando el beneficio de los demás. Es así como nos edificamos. Número 7. Soportar los unos las cargas de los otros. Volvemos a Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Esa palabra sobrellevar, del griego bastasete, quiere decir llevar, soportar, sustentar. Entonces podríamos leerlo. Llevar los unos la carga de los otros, sustentar los unos la carga de los otros. En un sentido más amplio, esta palabra quiere decir resistir algo desagradable o difícil. Es una carga. No es algo cómodo, es una carga. Y esto no quiere decir, porque muchas veces, he soportado lo uno a los otros, este hermano siempre me saca canas verdes y lo estoy soportando porque la Biblia me dice soportar los unos, las cargas de los otros. No. Esto no tiene que ver con aguantar o tolerar, hermanos. Lo que Dios nos está demandando a nosotros a la luz de este pasaje, que es sobrellevar los unos las cargas de los otros, es que debemos ayudarnos con paciencia, con dedicación y con amor. Hermano, lo voy a poner en estos términos, hermano, como quizá una aplicación un poco extraña. Hermano, estás llevando un saco de 50 kilos en tu espalda. Déjame ayudarte. Y codo a codo, hombro con hombro, lo ayudo a llevar ese saco. Si él lleva 50, 25 kilos lo soporto yo, 25 mi hermano. Codo a codo. Mi hermano está más cansado, bueno, en algún tramo llevaré yo un poco más de carga. Y con paciencia. No damos dos pasos. Ay, ya, bueno, hermano, ¿hasta cuándo te voy a estar ayudando? Con paciencia, con dedicación, con amor. Y nuevamente, miramos a la cruz. Cristo soportó nuestras cargas, la carga de pecado que llevábamos, una deuda que teníamos que no podíamos pagar. Dios la soportó con dedicación, con paciencia y con amor, llevándolo incluso a la cruz. Y hoy día nosotros, a través de esa ayuda que Dios nos dio, podemos ser contados como sus hijos, porque Él murió por nosotros. Nuevamente, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner quisquillosos o vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Debemos ayudarnos y no perder la paciencia tan fácilmente. El Señor nos ayude porque muchas veces nos gustan que nosotros nos tengan mucha paciencia y con los demás no tenemos tanta paciencia. O quizás al revés, que sería un poco más extraño. Con los demás tenemos mucha paciencia y con nosotros no. O peor, aún no sé si peor, pero otro escenario. Muchas veces con los demás tenemos mucha paciencia, pero nuestro hogar se nos acaba fácilmente. Eso tampoco corresponde si con todos igual. Sobre todo, hermanos, si nuestra familia también es creyente. El Señor nos ayude a soportar los unos las cargas de los otros. Número 8. Dos pasajes nuevamente, queridos hermanos. Vamos a buscar Efesios, después de Gálatas, hay un par de citas
de vuelta a usted. Efesios 4, versículo 2. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. Dejamos una marca aquí en Efesios capítulo 2 y nos vamos a Colosenses. Está después Efesios, Filipenses, Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice el pasaje de Colosenses: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja con otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Veamos qué nos enseñan estos pasajes. Efesios nos dice soportándoos. Ahora lo interesante es que la palabra que se ocupa en Efesios es exactamente la misma que se ocupa en Colosenses 3. En ambos pasajes se ocupa la misma palabra, exactamente la misma, que es anechonomenoi. No me pida que la repita. Al buen entendedor, pocas repeticiones o una sola repetición. Soportándonos. ¿Qué quiere decir esta palabra en el griego? Quiere decir padecer, soportar, sostenerse a uno mismo. Imagínense, esa connotación tiene sostenerse a uno mismo. Somos parte de un solo cuerpo. Lo estudiamos ahí en Efesios capítulo 2. Dios hizo un solo cuerpo de los que creían en él. Si somos un solo cuerpo y todos nosotros miembros de ese cuerpo, cuando sostenemos al otro, soportamos al otro, cuando somos pacientes con el otro, estamos siendo pacientes con nosotros mismos porque formamos parte del mismo cuerpo. Insisto con el ejemplo. ¿Qué pasa un día? Estos ejemplos suenan un poco cómicos, pero mañana cuando me levante mis pies van a estar en huelga y van a decir, no, ya no, me cansé, ya no soporto estar soportando a todo el cuerpo. Que lo hagan las manos. ¿Y las orejas? ¿Qué de las orejas? ¿Por qué no soportan ellas al cuerpo? Que lo hagan las rodillas. No, hermano. Nosotros debemos soportarnos. Ahora, no todos nosotros somos pies, alguien me podría decir, pero todos somos parte del cuerpo. Y todos tienen una labor importante en que el cuerpo se sostenga. Los pies pueden decir sí, los oídos pueden decir sí, pero yo no tengo la estructura ósea para soportar el cuerpo. Pero sí te puedo prestar mi equilibrio, que está alojado en los oídos, en todo el sistema, obviamente, que está ahí involucrado, para que no nos caigamos y no tengas que estar haciendo fuerza de más. El corazón de decir, yo te voy a bombear sangre para que vaya oxígeno y alimento y nutrientes para que tengan fuerza los músculos y también los huesos para que puedan soportar el cuerpo. Y todos trabajan en unidad, soportándose, sosteniéndose los unos a los otros. Así también nosotros debemos de soportarnos, debemos de ser pacientes los unos por los otros, padeciendo los unos por los otros. Ahora, la connotación que tiene aquí es justamente eso, ser paciente, soportarse. Si tengo que aguantarme al hermano, lo hago por amor. Y esto es muy importante, hermanos, porque estos dos pasajes de ser paciente, de soportarse los unos a los otros, están relacionados con dos temas muy importantes, muy importantes. Uno, aquí en Efesios 4:3, nos habla en el contexto inmediato de Efesios 4:2, que dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
está ahí estrechamente relacionado con la unidad del Espíritu. Debemos de ser pacientes, debemos de preocuparnos para que haya unidad. No hayan desavenencias, como decía ahí la carta a los Corintios. Ese es el propósito de Dios. Y esto también va en ese sentido de mantener la unidad en el cuerpo. Y si vamos a Colosenses 3:13, aquí sin lugar a dudas que el otro tema importante es el ejemplo de Cristo, que lo he mencionado anteriormente, y aquí está también claramente establecido. Soportándoos unos a otros, dice Colosenses 3:13, y perdonándoos unos a los otros como si tuvierais queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso obviamente está en el contexto también del soportarse. Dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos. Soportarse perdonando al otro. Como Cristo lo hizo. ¿Cuánto nos soportó Cristo hasta la cruz? Y hoy día nos sigue soportando porque seguimos pecando, pero siempre mirando a la cruz, ese sacrificio perfecto que perdona todos nuestros pecados. Mis hermanos, nosotros no podemos de olvidar que todo esto se hace posible por medio del amor, porque esa es la característica central de todo esto, el ser paciente y la razón del mandato. Como decía en Efesios, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí el pasaje de Colosenses también menciona el tema del amor, en el versículo 12. Entonces el amor es central. Como dije, la primera de estos mandatos, amaos los unos a los otros, si bien es un mandato específico, también de alguna manera engloba todos los otros mandatos los unos a los otros. Debemos hacerlo en amor. Cristo demostró un amor tan grande en la cruz por nosotros, demostrándonos esto. Esto no está ajeno de la obra de Cristo en la cruz. Pero queridos hermanos, no quiero que tampoco nos desanimemos, decir, chuta, yo no aguanto a nadie, no ayudo a ayudar las cargas de nadie. Animémonos. Cristo nos dejó un ejemplo en la cruz y no solamente ejemplo para seguirlo, sino que también nos dejó su Espíritu Santo para ayudarnos a hacer estas buenas obras. Todo esto, estos mandatos son parte de las buenas obras que Dios dejó en antemano para que anduviésemos en ellas, de ser pacientes, de soportarnos, de perdonarnos, de amarnos, etcétera, etcétera. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros para poder cumplir esta realidad. Entonces, no debemos, como decimos en buen chileno, achacarnos con esto, sino que decir, gracias Señor, porque me está abriendo los ojos de cómo yo tengo que actuar, cómo yo debo relacionarme con mis hermanos. Y de ahora en adelante actuar en consecuencia a lo que estás aprendiendo en esta noche, hermano. No es para quedarse sentado. No es para decir, sí, a nosotros en nuestra iglesia nos enseñaron los mandatos los unos a los otros. Sino que como veíamos al inicio en esa frase de John MacArthur, el hacer los unos a los otros es una demostración de que cuando decimos el Evangelio tiene poder, estamos haciendo vívida esa realidad de que el Evangelio tiene ese poder transformador en nosotros. Y podemos hacer realidad la transformación de nuestro carácter al vivir cada uno de estos mandatos de los unos a los otros. Culmino con este pasaje. Dice Romanos 3:18 de la versión Nueva Biblia de las Américas. No deban a nadie nada. Paréntesis. Aquí no está diciendo que no tiene que ver con el tema de prestarse dinero o no. Está regulando el hecho de que si alguien tiene dinero, tiene que pagarlo. Pero no tiene que ver con que no se pueda prestar dinero. ¿Ya? Ese es un tema obviamente que está con el contexto anterior. Pero es la segunda parte la que quiero
hacer mención para culminar en esta noche. Dice, no deban nada a nadie o a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. La ley de Dios demuestra, como dice el mismo Señor Jesucristo hoy en los evangelios. La ley se resume en dos mandatos. Ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu alma, con todo lo que tú eres. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso resume en toda la ley. Entonces, si nosotros, queridos hermanos, nos amamos, estamos cumpliendo lo que Dios nos demanda. No es que tengamos que cumplir la ley. Tenemos que cumplir lo que Dios nos está ordenando. Pero la ley demuestra el carácter de Dios, lo que Dios desea de nosotros. Y en ese sentido nosotros debemos de amar los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, con una demostración tan particular, tan concreta como el preocuparse, como el soportar, como el ayudarnos a llevar las cargas los unos a los otros. Esos son como los pasos más pequeñitos del paso más grande, que es amarse los unos a los otros. Es muy importante, hermanos, que comprendamos que estos mandatos los unos a los otros nos va a edificar a todos. Porque si tu hermano crece, madura, su accionar más maduro te va a beneficiar a ti, porque recordemos lo que dice Efesios 4:16, que las coyunturas se ayudan mutuamente por el accionar. Entonces, si mi hermano es más maduro, yo salgo beneficiado, entonces yo quiero que madure. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, en nuestra concepción. No mirarnos el ombligo, como se dice, sino que mirar a los otros. Y mientras los demás sean más maduros, sean más fuertes, con más fe, con un carácter más semejante a Cristo, yo voy a ser llevado al mismo punto, porque las acciones de ellos van a redundar en que yo también madure, en que yo también sea edificado. Entonces no debo de mirarme yo mismo y decir yo quiero edificarme, yo quiero edificarme, yo quiero edificarme. Yo quiero que todos nos edifiquemos, porque si tú edificas tú solo y no edificas hacia el lado, estás en pecado y estás menospreciando al hermano del lado, la acción que él puede tener en tu vida. Y estos mandatos los unos a los otros nos están diciendo todo lo contrario. Cuando tú haces un mandato los unos a los otros, estás mostrando amor hacia él y también hacia ti mismo, porque estás haciendo con el otro lo que quieres que te hagan contigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Tú quieres madurar? Entonces el otro también. Y ahí demostramos el amor los unos por los otros. Bien, hermanos, vamos a orar para concluir la sesión de hoy día. Padre eterno, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos das de poder estar una vez más conectados para poder ser instruidos por tu palabra. Gracias por instruirnos. Gracias por corregirnos, redarguirnos, Dios amado. Quizás muchos de estos aspectos que hemos estudiado el día de hoy son falencias y debilidades en nuestra vida. Y nos confronta, nos duele, nos sentimos incómodos. Pero te damos gracias, Dios amado, porque es una manifestación de tu amor hacia nosotros. El estar aprendiendo de tu palabra y estar aprendiendo estos mandatos para que podamos edificarnos como un cuerpo, como iglesia local. Vamos a edificarnos para que tu nombre sea exaltado en medio nuestro, no para nuestra gloria, no para vanagloriarnos, sino para que tu nombre sea exaltado y nosotros podamos ver cumplido en nosotros ese propósito que tenemos de querer servirte mejor, de ser mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a cumplir cada uno de estos mandatos, ir perfeccionándonos. Sabemos que esto es un proceso tal cual nuestro carácter, pero ayúdanos, Señor, a ir creciendo, madurando y poniendo en obra cada uno de estos mandatos.
Te agradecemos por este tiempo de estudio, que haya sido mucho beneficio para cada uno de nosotros, que se haya hecho todo para tu gloria. Te agradecemos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.